Listo. Eso sí que el taller está siendo grabado, entonces si quieren hablar por el micrófono, eso va a aparecer en la grabación. Pero no hay problema para que lo hagan. Ojalá así sea cuando vayamos pasando de una diapositiva a otra, para que vayamos para que no se vaya interrumpiendo la presentación. Pero no hay ningún problema con eso. Así que, bueno, para quienes no han venido a otros talleres antes, nosotros somos parte de la unidad de aprendizaje del programa de escritura para tesistas de pregrado y tenemos distintas formas en las que vamos desarrollando este programa. Tenemos en esta modalidad en pandemia y online asesorías en línea con 5 asesorías distintos a los que ustedes pueden ir a comentar, trabajar sobre su tesis, las cuestiones que les parezcan necesarias, abordamos como distintos temas para la tesis y la información sobre eso se las vamos a pasar al final del taller y pueden encontrarla además en la unidad de aprendizaje en la página web. Además tenemos conversatorios, que es una modalidad nueva que estamos trabajando para poder en grupos más pequeños trabajar la tesis y cuáles son las cuestiones que nos están complicando. Y por último tenemos talleres. Y los talleres, como ya deben saber, son espacios de 1 hora y media aproximadamente en los que vamos a tratar una temática de manera profunda. Vamos a profundizar en una temática en específico. Se realizaron este segundo semestre el taller ya de cómo escribir una tesis monográfica y el segundo fue de cómo sacar una voz propia dentro de la tesis. Este que vamos a hacer ahora, que lo hago yo, Catalina Figueroa, yo estoy fonoaudióloga de profesión y ahora estoy en el Magíster de Género y Cultura de Faxo, junto con Hans, que si quieres presentarte, Hans. Hola, bienvenida a todos y todas a este ciclo de talleres. Como dijo mi compañero, mi nombre es Hans, vengo del área de la psicología, también estudiante de un magíster de psicología en la Facultad de Ciencias Sociales. Y nada, espero que en conjunto podamos ir conversando y trabajando respecto a las temáticas. Así que cualquier duda o consulta pueden irla escribiendo en el chat y yo voy a intentar como pesquisarla, así que sería como genial que si algo no les queda tan claro, quisieran profundizar en algo, tienen cualquier duda respecto a lo que sea, la vayan comunicando y vemos como en conjunto cómo la vamos resolviendo. Y eso, este taller lo hemos hecho distintas veces, pero ahora le quisimos dar un enfoque específico a la plataforma Zoom, que es esta nueva modalidad, o ya no tan nueva, en la que estamos presentando y estamos defendiendo las tesis. Así que vamos a partir. Me cuesta a mí esta modalidad de compartir pantalla, hace que me demore a veces en pasar las diapositivas, así que si me demoro es. Ya, lo primero que vamos a y medio más o menos es solo el inicio de una presentación de tesis de defensa de una tesis doctoral en Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires está haciendo las defensas de tesis con un formato público, entonces las pasa por streaming en YouTube. Entonces, si ustedes se meten a Universidad de Buenos Aires, defensa de tesis o tesis doctorales, van a encontrar muchos videos de defensas de tesis que se hacen en esta modalidad. Queremos que veamos esta primera parte del video y que podamos reflexionar sobre 2 preguntas principales. Primero, si creen que varía una presentación en línea de una presencial y en qué sentido puede hacer esa variación. Y si tienen más o menos confianza en esta modalidad virtual que en una presencial. La idea es que nos vayan dejando sus comentarios por el chat y ahí, como les dijo Hans, él los va a ir recogiendo. Y vamos a ver el video ahora. Me tienen que, acuérdense de decirme si es que escuchan bien o no, porque yo les estoy compartiendo el audio de mi pantalla, pero quizá. Bueno, genial. Nosotros, Silvi, apagamos el video para que fluya mejor la conferencia. Y bueno, yo entiendo que ya todos están familiarizados con este sistema de videoconferencias. Mientras tome la palabra Maximiliano, lo más conveniente es que tengamos los micrófonos cerrados para que la cosa fluya mejor. Y bueno, y
cualquier cosa estamos en silencio, sin video, pero estamos acá siguiendo la videoconferencia, así que nos consultan. Silvi, apagamos el video. Lo voy a poner de nuevo porque apreté el chat y se paró. Bueno, genial. Nosotros, Silvi, apagamos el video para que fluya mejor la conferencia. Y bueno, yo entiendo que ya todos están familiarizados con este sistema de videoconferencias. Mientras tome la palabra Maximiliano, lo más conveniente es que tengamos los micrófonos cerrados para que la cosa fluya mejor. Y bueno, y cualquier cosa estamos en silencio, sin video, pero estamos acá siguiendo la videoconferencia, así que nos consultan. Bueno, Maximiliano, es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar compartiendo la pantalla, a ver si resulta. Esto también es un sistema medio raro. Ahí se ve la pantalla, ¿alguien me puede decir que sí? Sí. ¿Está listo? Bárbaro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Karina Feliti, a Gustavo Lázquez y a Ernesto Mecha, que aceptaron ser jurada y jurado de esta tesis. Estoy seguro que sus comentarios, observaciones, recomendaciones van a ayudar a mejorar mi trabajo enormemente. También agradezco a Mario Pecheni y Santiago Canevaro, mis directores, y hago extensivo el agradecimiento a quienes me acompañan desde la virtualidad en esta instancia tan crucial como es la defensa de la tesis. Para quienes cursamos carreras universitarias, este día es muy importante. Ya, esa es la parte que les queríamos mostrar del video, que es como la previa a cuando él parte presentando. Y nos parecía importante ver ese momento, porque no necesariamente es un momento en el que tenemos tanta conciencia como que va a pasar, sino que hay como una idea de cómo es la estructura del proceso de la defensa, y hay partes en las que no necesariamente a veces pensamos que son también parte de ese proceso. Bueno. Entonces, como les decíamos, ojalá puedan contestarnos en el chat. ¿Creen que varía una presentación en línea de una presentación presencial y en qué sentido? Y si tienen más o menos confianza en una presentación en línea que en una presencial. Hola, ¿se puede decir así por audio? Obvio. Que era muy largo escribirlo. Yo creo que claramente sí varía, pero también yo creo que depende de la persona. Hay personas que le dan más confianza, por ejemplo, ver las caras de las personas, eso no les da tanta confianza. Y en ese sentido yo creo que varía mucho porque, por ejemplo, al final por temas de internet mucha gente tiene que apagar la cámara. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta ver como la reacción de las personas o las caras de lo que uno está diciendo, en el fondo. Como que ver nada, solo tu presentación, yo creo que a veces como que, no sé, a mí no me daría como tanta confianza, creo yo, o sea, en mi caso. Yo creo que en ese sentido y también en el sentido de sentir que se pueden caer las otras personas a cada rato. Se les puede caer el internet, se pueden estar saliendo probablemente. Yo no sé si el video ahí, no sé si se salieron las personas, porque en un momento como que desaparecieron. Apagan No las sé si cámaras. fue así o... Lo que hacen es apagar las cámaras. Ay, cuando apagan se desaparece. Ah, Y ya. No, es que pensé que se habían caído. Bueno, pero igual eso de que uno en Zoom está así como se ve, se escucha, como que eso igual es distinto. Cuando uno está como presencial, es obvio que se ve y se escucha. Oye, uno no está preocupado de eso en el fondo. Así que yo creo que claramente no es lo mismo y la confianza yo creo que depende de la persona. Yo tengo una amiga que defendió online y le daba mucha más confianza no ver a nadie. A minimizar esta cosita donde se ven los participantes y ella lo hizo como un ensayo más, que en ese sentido obvio que bacán, yo creo. Pero, por ejemplo, a mí igual me gustaría como ver las caras de las personas, pero lamentablemente por el internet no siempre se puede. Eso, creo yo. Hans, ¿hay más preguntas en el chat? O sea, ¿hay más respuestas de la...? Muchas gracias, Fernanda. Sí, estaba solucionando un tema de una chica que no podía conectarse. Pero aquí un compañero dice que le da cosa como presentar frente a alguien que no conoce, como frente a personas que no conocen, profesores que no conocen. Aquí Lucía dice que imaginar defender online
que en presencial, como... Oh, empezaron a comentar mucho. Que como que se siente... Ah, lo pone menos nervioso imaginar la defensa online a una compañera, que Súper. le da menos ansiedad. Hay otra compañera que dice que no se puede utilizar como el lenguaje no verbal, y eso es como, igual como verdad, como se te ve como... que con el video mostraron la sensación de que el presentador siempre está con la incertidumbre de que los espectadores están recibiendo el mensaje porque puede haber problemas técnicos o de otro tipo que no se percibe. Si fuera presencial tendría ese feedback y ya se limitaría a escuchar o mirar la presentación como de la sala. Ahí hablando un poquito como de la herramienta. Eh, Otra compañera dice que varía absolutamente, que cree que depende de cada uno en ese sentido, porque a ella personalmente le agrada la posibilidad de estar en un lugar más agradable eh, y acogedor como su propia casa. Porque la sala de la defensa igual es como muy formal y es como más tensa. Otra compañera también dice que varía. Eh, Están escribiendo mucho. Varía ya que la forma presencial depende de su voz y online depende de la conexión a internet. Online se siente más seguro o menos expuesto que estar delante de una comisión evaluadora, que estar viendo toda la actitud corporal como que se está temblando. Eh, Personalmente tengo memoria kinésica y necesito estarme moviendo y gesticulando muchísimo para no olvidarme de la idea. Ahí comenta una compañera. Eh, sí, estar en mi casa es mucho más tranquilo que estar en una sala con gente que te va a juzgar, pero el miedo a que se corte y tener que retomar el argumento sin saber lo que no se escuchó debe ser estresante y uno se puede desconcentrar y perder la fluidez. Varía la presentación en línea, la incertidumbre de si la conexión está bien, los nervios son los mismos o peor. Por otra parte, lo presencial es más simbólico y queda el recuerdo, pero me daría nervio igual por la impostación de la voz. Y el último que escribió una compañera es que cree que varía en cada uno también, sin embargo, cree que a los tímidos les favorece más porque les quita la presión del estar en vivo. Súper. La conexión parece ser como uno de los mayores limitantes, siento. Así que ahí podemos ir viendo algunas cuestiones eh, que podrían ayudarnos en esa conexión y que podrían ayudar también a anticiparnos a ciertas cosas. Que principalmente, y vamos a ir intentando abordar todas estas cuestiones que nos han ido diciendo a lo largo del taller, pero que hemos ido dándonos cuenta, y la forma un poco de armar el taller también es poder ir anticipando ciertas cuestiones que cuando tenemos bajo control permiten disminuir esa ansiedad y ese nerviosismo que produce la defensa de la tesis. Porque parece que es consenso que sea presencial o sea virtual, hay una ansiedad y hay un nerviosismo que aparece y que hay que intentar trabajar y controlar. Y ahí anticiparse es una de las mejores estrategias. Así que vamos a ir viendo cómo hacer eso. Ya. Los objetivos del taller que vamos a tener a continuación es conocer la estructura de una defensa oral de la tesis, es obtener estrategias para planificar y presentar el material de apoyo y estrategias para ensayar y mejorar la presentación y en este caso en específico realizarlo por Zoom. Vamos a dividir los consejos para la defensa en una serie de cuestiones. Primero, que es saber qué se espera de mí, y ahí es intentar ponernos en el lugar de qué es lo que se va a esperar de mí, cómo organizar la presentación, diseñar el material de apoyo, que no es, que suele ser lo que uno a veces primero hace, como ya tengo que hacer mi defensa y me pongo al tiro, abro un PowerPoint y empiezo a escribir. Y la idea aquí es que podamos planificar nuestra presentación antes de empezar a hacer ese ejercicio, pero luego cómo usamos el ejercicio de diseñar el material de apoyo de manera estratégica, conocer la herramienta digital, o sea, conocer el formato en el que aparece Zoom, y por último, ensayar y controlar los nervios. ¿Qué se espera de mí? Aquí hay una serie de preguntas que hay que hacerse. La idea es que mientras vamos comentando las preguntas también se las pueden hacer ustedes mismos y vayan pensando en su propia defensa. ¿Cuál es el foco de la defensa? Es una cuestión que es bien importante tener en cuenta cuando vamos a planificar nuestra defensa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a pasar, y es algo que
hemos trabajado con los distintos estudiantes que vienen a trabajar sus defensas de tesis en las asesorías, es que yo tengo una tesis de más de 80 páginas probablemente, que quiero poder defender en menos de 30 minutos. Y cuando hacemos el ejercicio, es evidente que van a haber cosas que se nos van a quedar afuera y que probablemente no vamos a poder mostrar todo lo que nos gustaría mostrar o todo lo que creemos que es necesario mostrar en una defensa. Entonces, cuando pensamos en cuál es el foco de la defensa, tenemos que tener claridad en que probablemente quienes van a estar observándonos como evaluadores, ya, si es que todo sale bien, ya leyeron nuestro documento, ya conocen nuestra tesis, y yo tengo que tener la capacidad de entregar ciertas cuestiones que puede que no aparezcan de manera explícita en este documento, pero que sí conforman una presentación que me permite a mí defender este proyecto de investigación que yo estoy haciendo. Entonces el foco va a estar en cómo yo ubico mi investigación en un campo de investigaciones que se ha realizado y en un campo académico, de conocimiento, etc. Y le entrego un valor a eso que yo pude desarrollar. Entonces, este proceso y este tiempo de investigación que yo me di tiene un resultado que es favorable también para o la comunidad con la que trabajé, o el campo de conocimiento en el que me desarrollo, o una serie de otras cuestiones que probablemente están dentro de las relevancias del proyecto de investigación que ustedes están desarrollando. Entonces, ahí hay que tener esa idea siempre. Van a quedar cosas afuera, pero lo importante es tener claro cuáles son las cosas que yo quiero que queden en las personas a las que les estoy presentando. Esas centralidades que yo digo como con esta y esta y esta idea, las personas se tienen que quedar cuando yo termine mi presentación. ¿Quiénes van a participar de mi comisión evaluadora? ¿Y cuáles son sus ámbitos de experiencia? Es importante saber quiénes son y además si han sido sus docentes o docentes de amigos, compañeros, tener claridad más o menos de qué es lo que investigan, en qué se basan. A veces quizás es interesante observar si es que han llevado otros procesos de tesis, acompañado algunos procesos de investigación, ver más o menos cuáles son sus líneas de investigación, porque eso nos permite además anticiparnos en cuáles podrían ser las preguntas y desde qué lugar van a mirar la investigación. Entonces, si mi profesor evaluador es experto en metodologías de la investigación, probablemente voy a tener que darle un poco más de estudio a por qué utilicé la metodología que utilicé para mi investigación. Por ejemplo, ¿qué les interesa ver y en qué se van a centrar más las personas que nos van a evaluar? Y lo que a mí me interesa mostrar, porque como ya les decía, hay ciertas cuestiones y ciertos ejes que yo debería tener claro que quiero dejar en los otros. ¿Y qué preguntas podrían realizarme? Y ahí hay uno puede a veces como conocer dentro de las áreas en las que ustedes se desarrollan, que van a haber ciertas preguntas que son típicas de hacer. Una de las preguntas que yo me acuerdo que hacían mucho en mi facultad, yo estudié fonoaudiología también en la Facultad de la Universidad de Chile, era, si es que tú volvieras a hacer la tesis de nuevo, ¿qué le cambiarías? Y esa pregunta aparecía siempre cuando uno tenía que presentar su proyecto. Quizás en sus facultades y en sus carreras hay otras preguntas que son como insignes, entonces ahí es importante preparar esas cuestiones. Una recomendación, cuando son públicas, si es posible verlas, antes cuando se hacían presencialmente, algunas era posible ir a verlas y ahora, como ya les comentaba, dice que se va a pagar, pero no se va a pagar. Como ya les comentaba, las tesis que están haciéndose a veces en streaming quedan guardadas en YouTube. Entonces ustedes pueden ir a ver defensas de manera online. Hay alguien que tiene una pregunta, parece, ¿o no? Que levantó la manito. Ya. Eso, entonces. Importante, como les decía, mirar esas otras defensas para así poder anticipar cuáles son las cuestiones en las que quizás no nos hemos fijado que son parte de una defensa online. Organizar la estructura entonces de una presentación. Las presentaciones suelen tener un inicio, un cuerpo y un cierre. Vamos a pasar al inicio.
En el inicio, solemos tener una presentación de cómo yo voy a saludar a mi audiencia. Si recuerdan el video que vimos en un inicio, él primero como que agradecía mucho a quienes eran parte de esa defensa. A mí me gusta esa parte que hace porque encuentro que le entrega una gran relevancia como a las evaluaciones que le van a hacer. Entonces dice como que agradece que estén en ese momento porque va a ser una contribución a su proceso educativo y a su proceso formativo y a su proceso investigativo, todas las contribuciones y preguntas que se hagan a su tesis. Entonces, en el fondo, él no se pone tanto en un rol en el que me están evaluando, sino que hay otras personas que están contribuyendo a este proceso formativo, y ahí como que encuentro que ese lugar que ocupa es un lugar bueno igual, como que no es tan jerárquico quizás. Entonces él hace ese saludo y se presenta, y también se presenta de una forma en específico. Dice como que para él es muy relevante estar defendiendo una tesis, en este caso doctoral, por tal y cual razón. Luego, nosotros sugerimos la realización de un captador de atención, y ahí les vamos a mostrar un video de un captador de atención. Y ahí la idea es decir por qué es relevante el tema y decir cuál es el nicho de investigación en el que ustedes están, que es en el fondo encuadrar esa presentación y esa investigación que ustedes están haciendo. Y por último, hacer una previsualización de qué es lo que se va a hacer. ¿Y qué es una previsualización? Voy a usar aquí el puntero láser. Nosotros aquí tenemos, como yo les mostraba en mi diapositiva anterior, estas van a ser las 3 cuestiones que vamos a observar hoy día. Parto yo con una primera y les dejo aquí, en un color como más secundario, las cuestiones que van a venir después. Entonces ahí estamos viendo que nosotros hoy día, en este momento, vamos a estar hablando del inicio, pero en otro momento vamos a estar hablando del cuerpo. Y ese apoyo es una previsualización, y después vamos a ver otros ejemplos de cómo podemos hacerlo. Ahora vamos a ver el captador de atención. Este en específico es una presentación sobre el calentamiento global, y vamos a verla ahora. You've all seen lots of articles on climate change, and here's yet another New York Times article, just like every other darn one you've seen. It says all the same stuff as all the other ones you've seen. It even has the same kind of headline as all the other ones you've seen. What's unusual about this one, maybe, is that it's from 1953. And the reason I'm saying this is that you may have the idea this problem is relatively recent, that people have just sort of figured out about it, and now with Kyoto and the governor and people beginning to actually do something, we may be on the road to solution. The fact is, We've known about this problem for 50 years, depending on how you count it. No sé si espero hayan escuchado la presentación. Le bajamos la velocidad porque él habla muy rápido. Y le pusimos subtítulos para que todo, para poder ver la presentación. Pero ¿qué hace este ser humano? Nos muestra como primera entrada de su presentación de su charla, este es un diario. Y en este diario pueden leer lo que leemos en todos los diarios que tienen que ver con el calentamiento global. Pero luego nos deja como nos deja caer como una bombita y nos dice como, ya, pero este diario es de 1953. Así que toda esta información que vemos ahora, que nos parece sorpresiva, la teníamos hace más de 50 años. Y bueno, como las consecuencias están a la vista. Eso es una forma en la que se puede captar la atención con mucho más interés en una presentación, por ejemplo, de la tesis. Y si ustedes se ponen a pensar, probablemente pueden encontrar cuestiones que hayan motivado el inicio de su investigación, y cuestiones quizás a grandes preguntas a las que ustedes desean responder, que no van a necesariamente responder una gran pregunta con su proceso de investigación, pero sí cuestiones que permitan iluminar aspectos que aparecen vacíos. Entonces ahí es interesante poder observar qué cuestiones podrían hacer que sean más llamativas en su presentación y que les permitan captar la atención de quienes los está mirando, porque además una cuestión que es interesante y necesaria para mantener es que estén todo el tiempo captando la atención
y manteniendo la atención de quienes lo están mirando. Recuerden que si hay alguna pregunta. You've all seen lots of art. Ya. Aquí vemos de nuevo esta agenda o esta transición. Ahora vamos a ver que estamos trabajando en el cuerpo de la presentación. El cuerpo es usualmente similar. ¿De qué se trata la investigación y qué hice y qué encontré? Los antecedentes de mi investigación, que se intentan siempre poner de manera corta. Los objetivos, la pregunta, la hipótesis, que suelen escribirse textuales, porque además son escritos que nos demoramos harto en pensar cómo van, entonces que está bien que pongamos de manera explícita y textual en la presentación. El método que utilizamos y los resultados. Y ahí muy importante darnos cuenta de que lo más importante es que nosotros podamos exponer los resultados de manera más amplia, porque es en el fondo lo más relevante que ustedes van a desarrollar en su tesis, y no necesariamente extenderse tanto en cuestiones como el marco teórico, los antecedentes. Y por último, un cierre, que viene a ser las conclusiones, que es en el fondo qué significan mis resultados, y las limitaciones y proyecciones, qué debería considerar para una próxima investigación y qué debiese tomar una futura investigación. Ahí en los cierres también pueden hacer cuestiones que vayan retomando las preguntas iniciales que se hicieron al presentar su tesis. Entonces así pueden ir armando como si mi captador de atención fue un eje X, retomar ese eje X hacia el final para poder hacer una presentación como más redondita. Ya, sobre diseñar el material de apoyo. Aquí hay hartas cuestiones que se hablan y se dicen sobre cómo debe ser una presentación de PowerPoint. Lo importante es tener ciertas claves en cuenta. Tu misión va a ser reflejar o bajar al material de apoyo la estructura que ya trabajaste en tu tesis. Entonces ya ustedes trabajaron más o menos cuál puede ser mi captador de atención, cómo quiero presentar, cuál va a ser el desarrollo de mi presentación y cuáles son las conclusiones. Y yo lo que hago es tomar esa estructura que ya pensé, que tengo escrita en una hoja, o que por lo menos tengo ordenada en mi cabeza, y la paso a un material de apoyo. Usualmente se trabaja con PowerPoint. Ahora, hay que recordar que el material de apoyo es principalmente para la audiencia. Es un apoyo que va a usar quien te está mirando para ir comprendiendo la investigación que tú desarrollaste. Entonces, si bien puedes usarla de manera estratégica para que te ayude en ciertas cuestiones, el ideal es que la presentación no te coma. ¿Y qué significa eso? Que el ponerle atención, por ejemplo, a la presentación signifique más ponerle atención a las gráficas y al material de apoyo que a lo que está diciendo uno, cuando en verdad lo más relevante es lo que están diciendo ustedes. Y menos es más, evita sobrecargar el PowerPoint con textos, imágenes o efectos gráficos innecesarios. Y aquí le puse 3 asteriscos a efectos gráficos innecesarios, porque por lo general las transiciones y ese tipo de cuestiones a veces sobrecargan mucho una presentación, pero en esta modalidad virtual a veces algunos efectos podrían hacer que se facilite la interacción con la presentación. Y eso lo vamos a ver más en detalle cuando estemos trabajando la plataforma en específico y la vinculación con la plataforma en específico. Nosotros tenemos aquí una idea general de cómo ustedes pueden presentar su tesis y cómo pueden armar sus materiales de apoyo. Y les voy a ir presentando entonces más o menos cómo pensamos o cómo les proponemos armar sus diapositivas. Estas son formas y propuestas y ustedes pueden hacerlo como deseen, pero estas son las formas en las que hemos usado en el programa. Hay un título de la presentación y un nombre del autor, que es un formato típico de cómo se presenta. Está el logo de la facultad de la que ustedes son parte, etc. Quizás el logo de alguna institución con la que trabajaron, todo eso es típico. Luego, armamos el captador de atención por lo general con un título que presenta un problema de una manera llamativa y que tenga cierta información que destacar y nos diga en el fondo y nos introduzca a ese campo de investigación y nos haga interesarnos por esa investigación que están a punto de presentar. Luego una diapositiva de agenda, que es la agenda, es una cuestión que nos permita darnos cuenta cuáles son los temas que se van a tratar en cada momento de la presentación y
como mostramos acá, que nos permitan ir avanzando. Entonces, irnos dando cuenta como cuando pasamos del tema 1 al tema 2 y así. Tenemos otra forma en la que adaptamos la presentación y la lámina del Power en específico, que es ubicar el título hacia la izquierda de la lámina y hacia la derecha el contenido. Si ustedes se dan cuenta, las gráficas, o sea, las láminas que tengo yo son así. Aquí ubico el título y aquí ubicamos el contenido de la lámina. ¿Por qué? Porque la forma en la que leemos es de izquierda a derecha. Entonces, facilita que se lea primero el título y luego se lea el contenido. Cuando el título aparece extendido en toda la parte superior de la lámina, no necesariamente lo primero que vamos a captar, o no, se nos va a hacer más fácil leer ese título completo para luego agarrar el texto de abajo. Y además nos permite dejar un área libre en el que podemos incluir alguna gráfica o alguna imagen o cualquier cosa que pueda contribuir a la presentación. Así como les digo, están las láminas de agenda y poder incluir al final títulos que sean las láminas que sean de conclusiones, que no necesariamente incluyan como el título conclusiones, sino que puedan incluir las conclusiones centrales o las cuestiones que ustedes desean destacar a modo de título y que luego dentro del texto general se expliquen más un poco las conclusiones que se tienen. Pero ¿a qué nos vamos a referir con esto? Con que no necesariamente cada uno de sus títulos tiene que ser antecedentes, metodología, resultados, conclusiones, sino que pueden ponerle un poco más de su cosecha en esa creación de los títulos, explicando siempre con palabras cuáles son las partes de sus apartados, pero que en el fondo permitan que sea más entretenido y uno enganche más con lo que se va a presentar. Ese es un formato general que nosotros les podemos presentar. ¿Qué no hacer? Llenar necesariamente de información, la lámina, muchos como... Yo encuentro que una de las peores cosas de esto es como que tiene muchos destacados, entonces uno no necesariamente sabe a dónde tiene que mirar. Y la complejidad que tiene cuando una lámina tiene demasiada información es que yo voy a estar los 5 minutos que esté hablando la persona sobre la lámina intentando concentrarme en qué cosa tengo que leer de toda esta cuestión que está aquí y qué es lo central, y no voy a darme cuenta de qué es lo central, como por ejemplo en esta gráfica en donde tengo un mapa gigante de datos, casi ni se ven los textos, y el dato que me interesa es este que está acá, que está en rojo, pero que nadie nunca se dio cuenta de que ese era el dato que a mí me interesaba, porque tengo una serie de otros datos como esparcidos por la lámina. Y aquí vamos a ver si quieren hacer algunos comentarios, porque nos gusta que podamos ver una gráfica. Yo les presento aquí una gráfica sobre el plebiscito del 25, estando como en onda. Está presentado así el gráfico. Quiero que si pueden comentar por chat qué creen que está bien o que está mal de la forma en la que está presentado este gráfico, o qué le cambiaría, si es que quieren participar. Los colores. Eso me parece muy rápido, ¿no? Como que los colores son muy parecidos entre sí y no es tan fácil definir como cuál es el 82, cuál es el 18. Los números están muy chiquititos. ¿Alguna otra que se les ocurra? A mí una que me complica harto, aquí quizás no se nota tanto porque son solo 2 datos, pero el hecho de que aquí esté la información y aquí estén los datos hace que yo tengo que mirar, ese es el color del 18, lo que se refiere a Convención Mixta Constitucional. Este es el color del 82, se refiere a esto. Entonces tengo que mover para un lado y mover para el otro los ojos para poder identificar. Y la diapositiva se ve muy plana. Claro, nosotros, eso, como el contraste aparece como una de las cuestiones centrales. Aquí tenemos los mismos datos, la misma pregunta, o sea, con la misma pregunta, pero lo que hicimos fue poner en el título un título que fuese central para la información que yo quiero entregar. Entonces estoy destacando el dato que a mí me interesa decir, que es que el 82% de los votos válidos prefieren construir la nueva constitución a través de una convención constitucional. Y yo lo que hago es resaltar
el dato en mi título. No solo lo resalto porque es mi título, sino porque además aquí le puse como 82, mira. Y además hay un mayor contraste en los colores. Los números, a pesar de que están en un contraste de blanco, son en negrita, son más grandes, y está la leyenda de cada uno de los apartados cerca, entonces yo no tengo que estar moviendo los ojos de un lado a otro, sino que tengo con claridad a cuál pertenece cada uno. Ese es un pequeño ejemplo de cómo disponer de gráficas. Ahora vamos a hablar específico de la plataforma Zoom. Aquí estamos nosotros con Hans, en un pantallazo que le tomó Hans a la presentación, porque nos parecía importante que pensáramos y que ustedes tuviesen en cuenta a la hora de practicar cómo es que se van a ver en la pantalla cuando ustedes estén presentando. Esta imagen que está aquí, así, es cuando uno tiene la pantalla completa y veo al lado, de manera de galería, a las personas que están como presenciando la defensa de tesis. Y aquí yo tengo mi diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, en este formato así, la pantalla que ustedes ven, o sea, la pantalla que ve la otra persona, es más pequeña que la que están viendo ustedes. Entonces puede que ustedes en su casa, en su computador, cuando ponen la diapositiva en grande, en pantalla completa, las letras, por ejemplo, se lean súper bien. Pero si en la casa del profesor que está evaluando mi tesis, él está poniendo su pantalla en este formato, las letras las va a ver más pequeñas. Porque mi presentación va a tener un lugar pequeño en la pantalla porque aquí están las caras de nosotros. Entonces, ahí hay cuestiones que quizás no hemos notado. Y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos y tuviésemos la confianza para que los profesores pudiesen poner la pantalla en amplio, también tenemos que darnos cuenta que a veces van a haber lugares de la pantalla que no necesariamente se van a poder ver. Entonces, a veces, si es que usualmente la gente pone el formato de las cámaras como móviles arriba a la derecha. Y eso va a hacer que quizás arriba a la derecha diapositiva información la cámara como el lugar en el que se dispone la cámara. Es difícil que ustedes puedan controlar cómo van a ver sus profesores la presentación, pero sí pueden controlar presentar con alguien. Entonces, yo hago una videollamada por Zoom y le presento a mi amiga, mi mamá o a un asesor mi presentación y puedo con esa persona ir viendo cómo sería la mejor forma en la que se ordenara y puedo pedirle a mis profesores, por ejemplo, cuando ya esté comenzando mi presentación, podría solicitar que se ponga la presentación como en pantalla completa, porque hay algunos datos que son importantes que se releven y quizás se van a ver muy pequeños en la presentación. Como este formato es un formato que estamos trabajando todos de manera nueva, no es complejo que ustedes les conversen con sus profesores también la forma en la que ellos vean esta presentación. Ahí eso solamente lo vamos a reconocer si lo tenemos practicado de antes. Entonces es súper importante que podamos practicar antes con la misma plataforma en la que vamos a presentar. Ahora, hay que tener en cuenta ciertas cuestiones para la presentación por Zoom. El contenido se ve claramente en la pantalla. Como les decía, las letras no son muy pequeñas, o si es que el contraste es como gris-blanco en la letra, va a ser mucho más difícil que se vea. Si las imágenes son muy pequeñas, los gráficos tienen muchos datos, es importante que el contenido se vea claramente en la pantalla. Interactúa con la presentación de manera fluida. Y esto es una cuestión que es harto más difícil de hacer cuando estamos presentando por Zoom. ¿Por qué? Porque cuando yo presento en la vida real y tengo atrás mi PowerPoint y estoy yo parada al frente, yo puedo probablemente mover mis manos o dirigir mis dedos hacia ciertos datos, y yo estoy haciendo eso aquí, pero no estoy mostrando nada en específico de mi PowerPoint. Entonces yo puedo mover mis brazos acá, pero eso no va a significar que yo voy a estar apuntando específicamente a algo de la pantalla. Por eso, hay una herramienta que, por ejemplo, yo estaba usando en el último rato de la presentación, que es el cursor, no sé cómo se llama, puntero láser. Me acuerdo de Monster Inc., lo siento. El puntero láser de la presentación.
Entonces, esto me ayuda a que yo voy diciendo, bueno, el contenido se ve claramente, luego interactúo con la presentación de manera fluida. Y eso me permite ir haciendo una interacción con esa presentación, que a veces se ve mermada por este formato. ¿Qué otra cosa más tenemos? Me muevo acorde a mis intenciones. A pesar de que no me están viendo en vivo, me están viendo a través de una pantalla. Entonces, si yo me estoy moviendo así, o voy adelante y atrás a la pantalla, si yo muevo quizás en exceso los brazos, muevo quizás en exceso los pies y muevo el computador, hay una serie de cuestiones de movimientos que van a interferir quizás con la presentación. Entonces, por ejemplo, yo muevo mis brazos en esta presentación, pero lo que me preocupa es que yo estoy atrás y ven desde aquí de mi cuerpo hacia arriba, estoy más alejada del computador y eso permite que si yo muevo mis brazos no voy a estar moviendo la cámara que está en el computador, pero de todas formas estoy moviendo mis brazos porque a mí me parece que si estuvieras así, como todo el rato presentando, sería un poco más aburrido y además a mí me cuesta no moverme mientras estoy presentando. Entonces me doy un espacio para presentar. ¿Hans? Aquí una compañera pregunta que en esos tipos de diapositivas son criticadas en su facultad por exceso de información y que tienen que destacar ciertas cosas como específicas de los gráficos. Estoy diciendo lo que estoy entendiendo de lo que escribí, así que me puede corregir la compañera si no estoy como transmitiendo bien su mensaje. Pero que lo que critican es que no hay que poner texto que puedan leer o que la gente pueda leer y como desconectarse de la presentación por leer esos textos. Pero si no está escrito, ¿cómo lo dice en realidad? Está preguntando. ¿Algún tip para recordar los datos sin escribir párrafos largos? Porque en realidad en su carrera dice que presentan harto y que hay una crítica como general a eso, de que les piden como cosas grandes, recordar cosas grandes, pero que no saben cómo ponerlas. Ya, entiendo. A eso mismo me refería en un momento cuando les dije que había que usar las presentaciones de manera estratégica también para uno, porque cuando uno va presentando en la defensa, y como va practicando y va presentando harto, también va aprendiéndose un poco lo que va diciendo. Creo, o es una cuestión que me ha pasado con harto estudiantes y que también me pasa a mí. Entonces, lo que uno puede hacer es poner palabras clave. Yo lo que he ido haciendo hasta ahora es ir leyéndoles oraciones muy cortas que están dentro del PowerPoint y que permiten que en el fondo yo les estoy leyendo esto y además yo explico algo al respecto de eso. Si es que, no sé si he visto alguna vez una presentación de defensas que no tenga ningún texto, yo creo que no lo he visto. Me parece complejo además, porque como les decía, hay ciertas cuestiones que es necesario que estén escritas, como los objetivos de la investigación, porque sería raro que los pudieran decir de memoria. Y si no, quizás pueden tenerlo, como esta modalidad permite que ustedes tengan apuntes igual. Entonces quizás pueden tener algunos apuntes que les permitan decir esas cuestiones que no quieren que aparezcan escritos. Pero sí, la forma ideal, creo yo, es tener palabras u oraciones cortas claves que no impliquen quizás como, a ver, que yo tengo aquí, voy a retroceder. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. A mí me acuerdo que algún profesor en la U me dijo como no pongas más de 10 líneas escritas en un PowerPoint. Hans me comentaba cuando estuvimos armando la presentación que a él le habían recomendado no poner más de 15 palabras, por ejemplo. Lo que hay que intentar... la Pauli quiere decir algo, ¿no? Que una... Sí. Hola, sí, yo estoy aquí en calidad de observadora, pero algo que quiero mencionar para que no se confundan como con este PPT, que es un muy buen PPT, es que el PPT que Cata está utilizando es un PPT más bien de clase, tiene una orientación para entregarles tips a ustedes y en el fondo esto no es una presentación que se utilizaría para hacer una defensa de tesis, que probablemente tendría un poquito menos de texto y tendría oraciones un poquito más breves y efectivamente haría lo que ella efectivamente está mostrando, que es decir,
extenderse un poco sobre las ideas centrales que están en líneas más cortitas. Entonces la idea es que este material de apoyo que se está viendo en pantalla y que ustedes están mirando también les permita como ir recogiendo más ideas. Entonces, por ejemplo, esa diapo que acaba de mostrar la Cata, efectivamente está muy llena y tiene varias cosas, pero porque les estamos entregando información que a ustedes les va a servir para adquirir un conocimiento, que no es lo mismo que hacer una presentación de un tema que nosotros manejamos en profundidad y que estamos defendiendo en una tesis. Entonces son diferentes tipos de presentaciones que cumplen diferentes objetivos también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no todas las presentaciones se ven de la misma forma y por lo tanto el nivel de texto que podría tener cada una va a ser diferente. Súper. Sí, po, es central. Además que como que recordemos que también parte de la defensa de la tesis es demostrar ese dominio que yo tengo sobre la información. Entonces, si yo aparezco constantemente apoyándome en textos extensos dentro de mi misma diapositiva, no necesariamente se va a reconocer de la misma forma que yo domino ese tema. Espero hayamos podido... Ah, ya, súper, bacán. Iba aquí o no. Ya, sí, me muevo acorde a mis intenciones, ya lo habíamos presentado. Reviso el estado de la audiencia, que era algo que nos comentaba al principio, parece que era Fernanda, sobre poder ver las caras de las personas. Ahí va a depender mucho de cuáles sean las decisiones de los profesores, pero quizás no es terrible pedirle a los profesores que se mantengan con sus cámaras, porque sin duda es útil, o a mí me parece más útil, poder ir registrando cuál es la sensación también de los profesores durante la presentación. Además, pensando que hay un delay por lo general. Eso es lo que yo estoy diciendo ahora, lo va a recibir la otra persona en un mini ratito más. Entonces, una de las cuestiones que uno podría conversar al inicio de la presentación es que se apaguen los micrófonos, pero que mantengan sus cámaras, o que no es complejo que mantengan sus cámaras. Y ahí ustedes pueden, yo en este momento tengo galería, entonces, por ejemplo, Hans tiene su cámara prendida, yo lo veo a él y me veo a mí. Y como si Hans, como ahora pasó recién, si es que hay una pregunta, él levantó el dedo y yo lo vi al tiro, entonces me di cuenta de que había que dar espacio para la pregunta. Entonces es bueno igual a veces mantener ese contacto con la audiencia, pero si finalmente los pone más nerviosos y todos apagaron las cámaras, bueno, pueden dejarlo así. Y finalmente utilizo transiciones que facilitan la interacción. Y eso es un poco lo que yo quise mostrarles aquí. Cuando yo estoy pasando tengo esta diapositiva en blanco y voy hablándoles de cada una de las cuestiones que les quiero comentar, estoy usando transiciones. Que no suelen ser muy queridas las transiciones en el mundo de los PowerPoint, pero que quizás les pueden servir si son transiciones pequeñas y que aportan a la interacción que tienen con el PowerPoint, a que vayan progresando con ustedes las personas que van en la presentación. Entonces yo no tengo que hablarles de cada uno de estos puntos mientras ustedes están mirando toda la diapositiva con todo el contenido y toda la información, sino que la información va apareciendo a medida que yo se las voy comentando. Y eso permite que ustedes vayan junto conmigo desarrollando la presentación. Esa es una forma de utilizar una transición de manera estratégica. Cuando son, como no sé, las transiciones pasan de una lámina a otra y se funden o aparecen como se abren, una serie de cuestiones que hacen que la diapositiva sea más compleja. Hay que pensar también que no siempre va a ser tan útil porque, como hablamos de la conexión, si es que hay dificultades de conexión, esas transiciones se vuelven más difíciles de hacer. Y podría pegarse la pantalla mientras está como transitando de una lámina a otra, lo que hace que sea más difícil la comprensión de la misma diapositiva. Así que ahí hay que poner ojo también. Aspectos técnicos, que estos ya son más necesarios que ver que en las presentaciones presenciales. Tener en cuenta, y muy importante además pensar en los aspectos técnicos, porque si fallan los aspectos técnicos 15 minutos antes de que yo presento, probablemente me pongo nerviosa, y más nerviosa de lo que ya estaba. Así que controlar los aspectos técnicos es fundamental. Sabemos que no siempre podemos controlar la conectividad de BTR, pero podemos quizás conectarnos y hacer un Zoom, por ejemplo, con otras personas en un horario similar al que yo voy a tener mi tesis, o sea, al que yo voy a dar de mi tesis. Estoy adelantándome en mi diapositiva, lo siento.
Ya, pero vamos a controlar aspectos técnicos, como el lugar. Recuerden escoger un lugar sin distracciones y con lo necesario para la defensa. Yo suelo ser muy desordenada en mi escritorio, pero cada vez que tengo que hacer una presentación, saco las cosas de mi escritorio, tengo la menos cantidad de cosas posible dentro de mi escritorio, y si es que hay algo que pueda distraer atrás, lo saco. Entonces yo lo que tengo aquí, porque afortunadamente mi fondo es blanco, pero si tuviese libros, o tuviese plantas, o tuviese pósters, o tuviese lo que sea, intentar sacarlos para que haya la menos posibilidad de distractores para la audiencia y para ustedes. La cámara. Ubicar la cámara a la altura en la que está... sobre la cámara hay una... como... Hay algunas estrategias que dicen que lo ideal es que ustedes estén mirando como al centro de la cámara todo el tiempo. Y que además la cámara esté ubicada a la altura de sus ojos. Yo ahora tengo una cámara que es más móvil, pero si ustedes usan la cámara de su computador, la técnica más fácil es poner algunos libros debajo del computador, o alguna plataforma que les permita subir el nivel, y ahora lo voy a hacer, y que permita que quede más centrado en sus ojos, como más a la altura de los ojos, el centro de la cámara. Esa es una estrategia. Sobre mirar constantemente, sobre mirar constantemente al centro de la cámara, como que eso se supone que cuando yo miro al centro, estoy como mirando a la persona que está al frente. Entonces se ve como más real mi presentación. Yo durante toda esta presentación miro más la galería o a la presentación de PowerPoint que la cámara en el centro, porque me siento un poco extraña cuando miro como al centro de la cámara. Pero no necesariamente genera un gran efecto o es una gran diferencia no estar mirando al centro de la cámara. Si ustedes quisieran hacerlo, quizás pueden tener ciertas cuestiones que les apunten a la cámara para poder recordar que hacia allá quieren mirar. O cuando practiquen siempre en este formato y adecúense y estar constantemente como hablándole a la cámara o al punto en específico en la cámara. Aquí nos habían hecho algunos comentarios, parece. Que Paula pone su computadora arriba de un banquito o una caja para que quede muy alto. Y Benjamín nos habla también de los libros. No sé, Camila, si estás como... voy a bajar la cámara, es que me gusta que esté más abajo. Pero porque así me siento más cómoda yo. Pero las sugerencias siempre son como que la cámara esté lo más alta posible. Para, como ya les decía, a la altura de la altura de sus ojos quede dentro del cuadro. Otra cuestión que es importante, que yo he visto harto que pasa, es que a veces la gente se pone como así en la cámara y lo único que se ve es la cara, y eso es un poco incómodo a veces. ¿Por qué? Porque no veo como la cara completa, sino que más veo como una cara me acostada. Y además, porque es ideal poder ver un poco más de cuerpo de la persona que está presentando y no necesariamente como ver este cuadrado pequeño de la cámara. Entonces quizás alejar un poco la cámara también sirve. Además que si yo estoy tan cerca de la cámara, se va a notar mucho más hacia dónde estoy mirando, o si estoy mirando hacia abajo, si estoy mirando hacia la cámara, porque además estoy muy cerca de la cámara. Equipo técnico. Como les decía, revisar la conexión a internet, tener como no necesariamente podemos prever que la conexión va a estar al 100%, pero podemos darnos cuenta si los horarios en los que es nuestra presentación tenemos buena conexión a internet. Probar el micrófono, los parlantes y el audífono. Eso es central. Así que sí o sí tienen que presentar el día antes o 2 días antes con alguien por Zoom y darse cuenta de cuál es el mejor micrófono. Aquí nosotros, antes de la presentación, yo tenía otros micrófonos y Hans me dijo que se escuchaba cortado, así que los cambiamos. Me dijo que tenía que ponerme el micrófono más arriba, así que me lo enganché, como Chayanne. Así estoy. Todo preparado, el equipo técnico para que funcionara. Y por último, iluminación, que es central. ¿Por qué? Porque si nos vemos oscuro o no nos vemos, no pueden ver cómo estamos necesariamente trabajando o estamos explicando lo que estamos explicando. Se hace más compleja y menos interesante la presentación que se está. Entonces,
Para la iluminación, el ideal es que la iluminación que uno tenga no sea solamente la que entrega la pantalla. Y una de las sugerencias es poner, como acá está esta señora, con una luz atrás de la cámara. Si sugerimos micrófonos externos al computador. Lo que yo me he dado cuenta de los micrófonos es que el micrófono del computador, si bien funciona, tiene muchas veces mucho ruido de fondo. Entonces, si no tenemos acceso a otro micrófono externo, no hay problema, podemos usarlo. Pero cuando son micrófonos que vienen integrados en los audífonos, como los manos libres, facilita mucho que haya menos ruido ambiente y que haya hay una cercanía mayor de donde está la voz y donde está el micrófono, entonces eso se capta mucho mejor. Yo tiendo a sugerir que uno pueda utilizar ese tipo de micrófono. Porque además, si es que empieza a haber ruido ambiente, no sé, el vecino se pone a taladrar como un cuadro, eso se va a escuchar mucho más y los va a desconcentrar a ustedes y va a desconcentrar a su audiencia. Y además les quería mostrar, yo tengo atrás de mi computador una lámpara. Entonces, si yo prendo la lámpara, a mí no me funciona tanto porque tengo los lentes y se me refleja completamente ese cuadrado de luz del computador en mis lentes. Si yo me saco los lentes, no me pasa eso. Y se ilumina mucho más mi cara. En este momento del día yo encuentro que no es tan necesario porque hay harta luz. Pero si hubiese menos luz porque es una mañana más nublada, o si les toca trabajar en la tarde, defender en la tarde, es bueno pensar en una luz que nos permita iluminar. Bueno, ahora siento que me veo mucho más oscura. No, ahí está. Que les permite iluminar la cara para que en el fondo lo que ustedes estén diciendo, la forma en la que gesticulan, se vea. Pero lo más importante es que ese lugar desde el que viene la luz no sea solo el computador. Y aquí vamos a tener como él está iluminado única y exclusivamente con la luz del computador, que además es más azul, y además tiene una serie de cuestiones atrás que pueden dificultarnos como la atención. En cambio aquí no hay una luz que viene desde atrás y no hay distractores. Nos preguntan respecto a los micrófonos inalámbricos para tener mayor movilidad. Yo no he tenido buena experiencia, como de hecho justo les estaba comentando antes de la presentación, yo me compré unos audífonos Bluetooth y el micrófono me ha costado caleta que me funcione bien. Pero si a ustedes les funciona bien y se dan cuenta cuando tienen reuniones, cuando tienen clases, que nadie les dice como, oye, tu micrófono se escucha raro, o te escucha ahí cortado, o no sé, como que uno se va dando cuenta porque las demás personas te van diciendo si es que hay alguna dificultad en la forma que escuchas. Entonces mi recomendación es que utilicen los audífonos y micrófonos que les han servido más y que han tenido como menos dificultades para usar. Entonces, quizás no es ideal que estrenen el audífono y el micrófono ese día, sino que si quieren, si alguien les prestó quizás un audífono, un micrófono para ese momento, o si querían comprarse uno y se lo compraron, lo prueben antes. Y lo prueben hartas veces, ojalá, para que se den cuenta de si está funcionando o no y cómo está funcionando. Esa es más mi recomendación, más que usar como un audífono en específico, es uno que les funcione, porque a veces depende de la conexión del computador, a veces depende de cómo salieron los audífonos, a veces depende de cuáles son más cómodos para nosotros, eso varía. Sí, a mí me pasa lo mismo, Carla. Me cuesta a veces que funcionen los con Bluetooth, pero ahí varía, pero claro, y lo bueno de los Bluetooth es que yo puedo como caminar por mi pieza y escuchar lo que está pasando en la reunión, pero en este momento no voy a necesitar esa movilidad probablemente, porque estoy aquí, voy a tener que estar todo el rato aquí, no debería caminar por mi pieza mientras estoy defendiendo mi tesis, entonces tiende a funcionar mejor. Ya. Y para ensayar, ¿qué es importante y tener en cuenta para ensayar? Con tiempo y en cuenta regresiva y también en línea. ¿Qué significa que sea con cuenta regresiva? Me dieron 20 minutos para presentar mi tesis. Bueno, tú pones 20 minutos en tu temporizador o en tu cronómetro y que a los 20 minutos suene la campanita de que terminó tu posibilidad de presentarte.
Entonces, este momento de ensayar, uno lo tiene hecho cuando ya planificó su presentación, ya armó su PowerPoint, lo rearmó, lo modificó como quería modificarlo y empiezo a ensayar. Bueno, pueden no tener todas esas etapas tan consolidadas, pero la idea es ensayar cuando yo ya tengo una idea general más o menos de cómo es mi presentación y de cuáles son los pasos que tengo que ir siguiendo y de cuáles son los contenidos que quiero ir entregando. Me voy a detener porque creo que Paula puso una sugerencia. Ah, eso es una buena sugerencia para el uso del micrófono. Grabarse. Con diferentes audífonos del lado del computador y después comparar las grabaciones para saber cómo se escucha con la opción de grabación de Zoom. Siempre es mejor pedir la opinión de otra persona, eso sí. Sí, yo hice lo mismo además cuando... ensaya con tiempo en cuenta regresiva y también en línea. Hay que estar en lo que les he ido contando toda esta presentación, que tienen que estar en Zoom, que tienen que hacer la presentación con otras personas. Quizás, de hecho, podría ser bueno que no sea solo una persona la que los está viendo, sino que sea más de una y tengan la posibilidad de observarlos en galería o de observar cuáles son las formas en las que van reaccionando esas personas. Distintas preguntas que les podrían hacer, quizás es bueno pensar que las escuche alguien que es su compañero o compañera de carrera y sepa qué preguntas hacerles, pero además alguien que no necesariamente es asiduo al tema y que lo conoce y que podría como no entender algunas cuestiones, etc. Además, controlar tu voz en diferentes canales: volumen, velocidad, entonación, modulación. Esto suele ser una cuestión que a muchas personas les complica, que dicen, por ejemplo, que hablan muy rápido, o que hablan mal, o que tienen muchas muletillas, o que no modulan. O eso es algo que les dicen a las personas a veces. Y esto suele ser una de las como gatillantes de mayor nerviosismo también a la hora de presentar. Entonces esto hay que poder tenerlo bien en cuenta y nos sirve mucho grabarnos mientras presentamos para poder presentar y darnos cuenta cómo estamos usando la voz. Hay veces en que efectivamente, cuando las personas se ponen nerviosas, empiezan a hablar más rápido. Pero uno puede usar distintas técnicas para disminuir la velocidad del habla. Y si es que además sabemos que vamos poniendo nerviosos y vamos aumentando la velocidad, eso también permite que pongamos cuestiones que nos vayan disminuyendo esa velocidad. Por ejemplo, yo cuando siento que voy avanzando muy rápido, tengo aquí una taza con agua y tomo agua. Y ese es mi momento como de parar. Me detengo, tomo agua y luego prosigo. Muchas veces eso es un buen elemento y además pueden utilizar estratégicamente el PowerPoint para saber cuándo tomar agua. Por ejemplo, si tienen diapositivas de agenda o de transición de una temática a otra, pueden tomar agua en ese momento y así tienen la idea de que cada vez que aparezca una diapositiva de transición, ustedes tienen que tomar agua. Porque eso además les permite parar, reflexionar, y estar pensando en el fondo como cuándo tengo que ir parando. Nos apareció una pregunta: ¿qué hacer cuando no puedo presentar en el tiempo que me dan? Como que el tiempo que me entregan para ensayar, o sea, para presentar, es es corto, por ende, no alcanzo a meter toda mi presentación en él. Hay cuestiones que quizás pueden tener que ver con cómo me extiendo yo en la diapositiva y cómo voy desarrollando los temas, pero por lo general lo que hay que hacer es ir cortando cuestiones que están sobrando en esa presentación. Como les decía en un inicio, por ejemplo, hay veces en que, o las presentaciones que yo he visto de hartos estudiantes, es que son muy extensas y en la parte de los antecedentes o el marco teórico. Entonces, no dan tiempo para la extensión que luego tiene que tener las resoluciones, los resultados de la tesis.
Entonces muchas veces es mejor ir cortando en las partes que son iniciales, que uno, claro, hizo todo un trabajo de marco teórico, todo un trabajo de antecedentes que quiere mostrarle también a sus profesores, pero no es el centro y el foco necesario de la presentación. Entonces, mientras más pequeños sean esos núcleos de información y más pueda yo condensarlos, más posibilidades voy a tener de poder incluir otras cuestiones en mi presentación. Esa es una sugerencia para poder acortar el contenido. Pero como les decía en un inicio, siempre les va a pasar que van a querer poner más de lo que pueden poner. Porque si tienen 20 minutos para presentar una tesis que tiene más de 80 planas, algo se les va a quedar afuera, sí o sí. No hay otra posibilidad. Y hay que tener conciencia de eso. No puedo poner todo, entonces tengo que seleccionar las cuestiones que son centrales, que quiero que queden en quien me está evaluando y quien está mirando mi presentación, para poder decidir cuáles son las cosas que dejo y cuáles son las cosas que saco. Si es que hay alguna pregunta sobre el control de la voz, me las pueden dejar en el chat, porque a veces hay hartas, entonces, pero si es que no hay en este caso, no me extiendo en eso. Advierte cuáles son tus muletillas. Cuando ustedes se vayan a grabar o vayan a presentar con otros, se van a dar cuenta de que quizás tienen muletillas. A mí a veces me pasa que digo mucho como esa es mi forma de pensar. Y me va a aparecer ahora, y ahora la van a notar. Cada vez que yo les diga o van a notar que yo digo mucho eso. Pero esa es la forma en la que uno puede tener conciencia de cuáles son sus muletillas y cómo ir disminuyéndolas. Entonces yo intento que cuando voy a empezar a hacer esos sonidos, me corto y puedo tomar una pausa o pensar en silencio cuáles son las cuestiones que quiero decir. ¿Alguna recomendación para no subir el tono de voz cuando estoy nerviosa? Eso pasa también. Una vez se pone más aguda. Y son a veces combinaciones, como hablar más agudo y hablar más rápido. Eso también es importante, como que el primer paso es notar que uno tiene esa dificultad o que considera que es una dificultad, porque no todos pueden considerar que es una dificultad. Y lo que ustedes pueden hacer es, mientras están presentando y grabándose, darse cuenta cuáles son los momentos en el que se sube la voz y se pone más aguda. Y así ir trabajando en la concentración en cómo yo tengo que bajar esa misma agudez. La técnica de tomar agua entre medio les sirve igual para esa conciencia, porque ustedes pueden tener asociado el hecho de tomar agua y hacer el control de si estoy hablando muy agudo o no. Y con ese control y esa como vinculación de las dos cuestiones se pueden dar cuenta de que tienen que bajar el nivel de como agudización de la voz. Así que esa quizás también es una estrategia que les puede servir para todas las cuestiones que les parezcan que son difíciles. Y ser conscientes de su cuerpo. Espera. María Gabriela pregunta, ¿cómo era colocar la pantalla al lado de las pantallas al lado de la pantalla y no pude encima del PPT? No entendí la pregunta. En la esquina superior derecha, donde aparece vista, aparece estándar, lado a lado, hablante, galería. ¿Era eso? Parece que va a reformular la pregunta, pero sí, arriba ustedes pueden ver cuáles son. Les puede salir como ver hablante o vista de hablante, vista en galería. Esas son las formas en las que modo lado a lado. Claro, y además uno puede ahora en el Zoom como nuevo tomar la galería y posicionarla o arriba o posicionarla al lado de la pantalla. Pero yo el formato en que yo lo tengo ahora para poder presentarles yo la pantalla es pantalla completa lo que yo tengo. Entonces yo tengo el PowerPoint en pantalla completa y veo en un lado que yo puedo mover en mi pantalla las personas que estoy grabando. Pero también podría no ver eso y achicarlo. Y ahí las opciones son ocultar video en miniatura, mostrar video pequeño del hablante activo, que voy a hacer yo principalmente, mostrar video en miniatura, y el otro es, parece que mostrar galería, video en cuadrícula. Entonces me aparece un cuadrado, que es más difícil igual porque me tapa más el PowerPoint.
No, Carla, yo no puedo ver la diapositiva que viene. Gracias por recordarme esto porque se me había olvidado. Uno cuando presenta presencial pone su computador y lo que está proyectándose no necesariamente es lo mismo que uno está viendo en el computador. No sé si se han dado cuenta o han utilizado esa modalidad de PowerPoint, que es como que uno puede ver la diapositiva que está programando, las anotaciones que tiene en la diapositiva y la diapositiva que viene. Eso no se puede hacer en este formato, porque la única forma que yo tengo de que ustedes vean mi presentación es compartirles mi pantalla, y mi pantalla, si es que yo pusiera ese formato en el que se ve la diapositiva, quizás puedo hacerlo. No, pero me voy a demorar mucho. Pero si yo estuviese viendo eso, ustedes también estarían viendo eso, como esa diapositiva que hay, esa diapositiva que viene y esos comentarios. Entonces, la sugerencia ahí es imprimir las diapositivas o escribir los números de las diapositivas y escribir a los lados las anotaciones y tenerlas cerca, si es que consideran muy necesario tener anotaciones de las diapositivas. Pero eso. Gracias, Carla, por recordármelo. Abrir el PowerPoint en el celular también es una muy buena estrategia. Sí, sí. Y pueden conectar otras pantallas. Esto es más tecnológico de lo que yo sabía. A ver, la Camila nos está comentando que eso podría ser, como que yo podría tener 2 pantallas y extender en el fondo a la otra pantalla, ver qué es lo que yo estoy presentando. Claro, eso requiere más infraestructura técnica, pero pues yo por eso dije imprimir las diapositivas. Pero claro, lo pueden hacer si es que tienen otra pantalla, un cable HDMI, quizá una pantalla de tele o algo así, que en el fondo no se vea que toda esa infraestructura que montaron, pero que les permita ver qué es lo que va siguiendo. Eso es buena idea. Muchas gracias. Y lo último que teníamos es ser consciente con el cuerpo durante la presentación y moverse, como les decíamos, de manera deliberada. Por último, para los nervios. Como ya les decíamos, esto al parecer, sea online o sea presencial, genera nervios. La defensa de la tesis genera nervios. Y hay que aceptarlo como tal, pero hay que tener ciertas cuestiones claras. Nadie sabe más que ustedes. Y yo sé que eso es cliché de decir y que todo el mundo se lo dice, pero es verdad. Ustedes van a presentar su trabajo a personas que pueden ser expertas en el área, pero que no necesariamente conocen el proceso cabal que ustedes han ido desarrollando para su investigación. Hans, ¿quieres comentar algo? Es súper importante en esta parte porque siempre como que nos bajamos un poquito como el perfil en ese como acto de humildad mientras estamos trabajando en las investigaciones. Porque sí, efectivamente, eminencias de la universidad, más de esta universidad, que llevan trabajando como infinitos años en un montón de temáticas, pero no sé, pues hay un montón de investigaciones actualmente, como por ejemplo, sobre cómo funcionan las modalidades de uso de Instagram, que son redes sociales, sobre cómo, o un montón de temáticas de género, que hay un montón de profes que realmente no es que no cachen una, sino que como que a cabalidad entienden más o menos cómo funciona el fenómeno, pero eso que van a aportar ustedes de verdad es una novedad que es como tremendo aporte a la disciplina, al área y un montón de temáticas. Entonces, como efectivamente esto, como más allá del cliché, sucede y ustedes van a presentarle a veces a profesores o profesoras temáticas que a ellos les gustaría mucho, mucho leer y ustedes le llevan ahí como a nivel acabado una revisión gigante. Así que como confianza por esa parte, que es difícil creerse el cuento, pero efectivamente nadie sabe más que ustedes respecto a lo que ustedes están investigando. Hans, parece que quieres decir algo más. No, Vale. es después de la última. Ya. Y la relevancia de la preparación del momento. Hay muchos elementos que pueden controlar, sobre todo en este contexto. El lugar en el que van a presentar, instalarse con calma, no despertar 30 minutos antes de que sea su presentación, sino que intentar despertar un rato antes, ducharse,
alimentarse bien, comer algo que les haga bien, que les guste, que sea rico, tomar agua, intentar no trasnochar el día anterior, comer liviano y usar ropa cómoda, que no nos apriete, que no nos incomode, sobre todo en este contexto, bueno, que podríamos presentar en pijama, pero no sé, tampoco, no creo que sea la mejor idea, porque hay cierta como solemnidad también en este contexto. Y la necesidad de liberar energías antes de presentar. No sé, si a usted les relaja cantar o bailar o hacer deporte o ver una serie o lo que se les ocurra, intentar que no sea hasta el último segundo el que van a estar presentando, sino que dejar un tiempo, un día quizás, en el que puedan olvidarse un poco de la presentación después de que ya la tienen más que aprendida y más que ensayar, para soltar esa energía y para poder relajarse y no acumular ese nerviosismo que se acumula antes de la presentación. ¿Hans? Sobre lo mismo, entender que el proceso de defensa, a pesar de que es un acto como que nos da nervio, que es un poquito incómodo, que nos invita como a exponernos harto, es un gesto como ritual súper importante. O sea, además de lo solemne, es como un hito de la carrera que todos y todas esperamos como tener en algún momento, porque es donde hacemos como también esas celebraciones, así como ya se acabaron los ramos, se acabaron las pruebas, no le debo nada, al menos administrativamente a la institucionalidad. Entonces, como que lo tomen de esa forma y todas estas cosas como de ver qué ropa van a ocupar, el cómo se van a vestir, el cómo se van a sentir mientras están vistiendo eso, es algo que a pesar de que la virtualidad ahora da nuevos campos o formas de actuar frente a las instancias, tomárselo como con la misma seriedad, porque en realidad es su momento. Efectivamente están concluyendo un proceso que no fue necesariamente completo online, que tiene otras aristas, que también va a tener como el mismo ánimo de celebración y como que se lo tomen también como ese evento ritual que es como su momento, como de ustedes. Y que por eso también quizás da tanto nervio, porque es una instancia súper importante. Y como instancia importante no le resten el valor de vestirse con la ropa que les guste, de verse bonitas, bonito, o como sea, le sienta cómodo, de utilizar, no sé, eh, elementos que le hagan sentido o que le hagan sentir seguridad, cadenita, alguna pulsera o algo, una carta o lo que sea que tengan que le haga sentir cómodas en este proceso, porque insistimos, pues a pesar de que está una pantalla detrás y ahora como que estamos separados y nos gustaría mucho estar, que esto fuera más presencial y estuviéramos conversando todas y todas de esto y después ustedes efectivamente, o en otros casos no, personas que dicen que se sienten más cómodas con esto y como más seguras, pero que hagan ese gesto de darle la importancia que corresponde para ustedes y no sé si la solemnidad, pero sí el ritual de finalización de un hito bien grande que es la carrera. Sí, estaba pensando en eso, como que también hay ciertas cuestiones que nos ayudan a sentirnos seguros. Como les decía, como lo ideal no es presentar en pijama, porque la idea también es que ustedes se metan en un papel en el que les permita también entregarle esa solemnidad. Que quizás pueden estar con pantuflas, porque los zapatos son incómodos a veces, encuentro yo. Pero como el vestirse con algo que les permita sentirse cómodos, sentirse bien, como que se ven bien en cámara. Para la defensa de mi tesis me acuerdo que mi mamá me dio el carnet de mi abuelo que estaba fallecido, entonces yo entré con el carnet en el bolsillo de mi chaqueta. Y eso también ustedes pueden tenerlo en sus cercanías, como que en el fondo aquí hay gente que está acompañándolos, independiente de que esta cuestión aparezca de manera solitaria a veces y estemos solos en una pieza encerrados pidiéndole que nadie entre, por favor, porque estamos muy preocupados de defender nuestra tesis. Tener ciertas cuestiones que nos permitan sentirnos acompañados es súper necesario y bueno para el nerviosismo, como para ir controlando esos nervios. No sé si alguien más quiere aportar en algún dato que crean que es bueno, que les ha servido para los nervios, o para cualquier otro momento de la presentación. Si quieren entregar sus comentarios, este es el momento. Porque además Hans nos va a mandar ahora, ¿sí?, el link de la evaluación. Tenemos una evaluación de cada uno de los talleres. Agüita de Melisa,
Muy buena recomendación. Carla, cuéntanos sobre la duda que tienes. Antes, o sea, como mientras la Carla escribe, a mí me ha servido mucho. ¿O puedo decirlo por acá? Obvio que sí. Ya, súper, es que igual es como largo. Ujú. Mi pregunta es, por ejemplo, si nos preguntan por qué no hiciste algo. Por ejemplo, en mi caso es más científico, entonces estuve trabajando en el laboratorio. Entonces, mientras estuve escribiendo mi tesis, me di cuenta que hay muchas cosas que no hice, por ejemplo, porque o no se nos ocurrió, o se nos pasó, o simplemente porque monetariamente no lo pudimos hacer. Entonces mi pregunta es, si me dicen por qué no lo hiciste, yo tengo que ser honesta y decir, por ejemplo, no me resultó, traté, no me resultó, o no tuvimos no sé, la plata necesaria para hacerlo, o es mejor decir, por ejemplo, no, porque según el autor tanto no sería necesario. Si alguien quiere aportar en responderle a Carla, podemos ir haciéndolo en conjunto. Yo tiendo a pensar que uno tiene que mostrar cierta certeza en las decisiones que fue tomando a lo largo de su proceso de tesis. Pero, sin duda, hay limitaciones materiales que hay que tener en cuenta para toda investigación y que van a existir en toda investigación. Probablemente nuestra tesis querríamos hacer cuestiones que pudiesen ser infinitamente más amplias y apoteósicas, pero no necesariamente vamos a tener los recursos para ello. Hablar sobre los recursos es un buen punto, pero además lo que te permite decir es, como nosotros teníamos contemplado o nos parecía que puede ser necesario investigar en esta lista, pero hay dificultades materiales que se expresaron a lo largo de la investigación que no nos permitieron lograr implementar tal forma o desarrollar tal cuestión. Pero sería interesante abordar en nuevas investigaciones y dejarlo como una posibilidad de investigación posterior, cómo o qué significaría estudiar o hacer esta investigación incluyendo este tipo de cuestiones. Si es que tú conoces autores que validen la forma en la que se fue desarrollando la investigación como tú la tienes, es válido comentarlas, pero también va a ser válido que uno diga, se realizaron estos experimentos, pero tal o cual cosa no funcionó. O puede ser un error un error que vemos al haber finalizado el proyecto de investigación, es que se podría haber incluido tal o cual variable en la investigación o ese proceso de investigación. Entonces, en el fondo, no es decir como, pucha, la embarré, no se me ocurrió, sino que yo soy una persona que ha investigado y tengo control sobre este proceso de investigación, tengo claro que estas podrían haber sido cuestiones que yo podría haber incluido, pero hay razones también por las que no las incluí. Y esas razones hay que saber demostrarlas de una forma que permita nuevamente presentar una certeza en ese proceso de investigación. No sé si se entiende. ¿Sí? O si les parece, o si hay alguien que tenga una opinión distinta, no sé. Rocío, vamos a enviar un mail después después de que finalicemos el taller, quizás no hoy día, sino que el lunes, en donde incluyamos la evaluación y incluyamos esta presentación y los links de no solo la presentación que les mostramos, sino que el del captador de atención, que también es un link que pueden acceder en YouTube. Y ahí en esa misma página de la UBA pueden encontrar más defensas de tesis. Camila tiene una duda similar a la de recién, así que si quiere decirla por el chat o decirla en el micrófono, ideal. Sí, prefiero hacerlo por el micrófono igual. Ya, súper. Mira, lo que pasa es que yo me imagino igual que varias tesis están como en contextos de proyectos de ciertos profesores. Y que obviamente tal vez cuando uno comienza en el contexto del proyecto, entonces bajo las decisiones del profesor o bajo las decisiones del proyecto mismo. Entonces en mi caso yo trabajé con 2 especies y como que para cada una de las especies tuve número de muestras distintas. Fue porque esas muestras se tomaron antes de que mi tesis estuviera planificada.
Entonces igual, por así decirlo, también es como una deficiencia o algo que como tú decías, yo podría mejorar, como si tuviera que hacer mi tesis de nuevo, mejoraría en ese aspecto. Pero igual eso como que ha traído diferentes resultados, ¿cachai? Entonces no sé cómo responder yo a ello, si fue también parte o responsabilidad tanto del proyecto como de mi profesor. Ujú. Ahí yo creo que es importante que uno tenga en cuenta que la idea de la defensa de la tesis no es presentar un proceso como idóneo, pulcro, maravilloso, donde nada salió mal, sino que mostrar efectivamente cuál fue el proceso que se tuvo y poder, como les decía antes, tener la posibilidad como de haber reflexionado sobre ese proceso y decir y mostrar esas reflexiones que uno entrega en torno a ese mismo proceso. Entonces, si tu investigación está articulada con todo un proceso de investigación previo, hay muchas cosas de esa investigación previa que van a determinar el proceso de investigación que estás llevando tú. Y tú perfectamente puedes decir, bueno, como algunas cuestiones que se podrían mejorar de este proceso de investigación o que se podrían hacer distintos, son la cantidad de muestras que se tienen sobre cada una, porque esas impactaron de esta forma en cómo se expresan los resultados. Pero tener claridad, por ejemplo, de cómo esa dificultad que se tuvo o esa diferencia en la cantidad de muestras tiene un impacto en los resultados, es lo suficientemente bueno en el fondo para poder presentar ese proceso. Porque no hay ningún proceso de investigación que esté maravilloso sin ningún error en el fondo. No sé si es un error siquiera, sin ninguna dificultad o sin ningún traspié, etc. O que hayan cuestiones que nos hayan salido mal o que nosotros creamos que nos salieron mal, no sé. Como esas cosas pasaron en el proceso de investigación y no hay que ponerlas debajo de la alfombra, sino que hay que reflexionar sobre esos momentos, pensar en cómo podrían haber sido distintos y qué cuestiones podrían haber salido mejor, y eso presentarlo, porque eso también involucra o permite al otro observar que hay una reflexión sobre el proceso de investigación y que en el fondo hay una defensa a ese proyecto que tú tuviste. Como, sí, hubo cosas que no salieron de la forma en la que yo esperaba que salieran, pero yo estoy aquí defendiendo la forma en la que lo hice y cómo lo hice y teniendo súper claro cuáles son las cosas que habría podido hacer distinto. Entonces, no hay que tener miedo a decir que hay unas cuestiones que no salieron como esperábamos y que podrían haber sido mejor, sino que hay que tener claridad de que sabemos cuáles son esas cosas y cómo impactaron esas cuestiones. Ese es mi consejo. No sé si Hans o la Paula quieren agregar algo. No, yo comparto lo que dice Cata, que es como mostrar que tenemos el control dentro de como esas variables, en el sentido de que a veces las investigaciones dan cuenta de que no se sabe algo, por ejemplo, y la investigación como que dio cuenta de ese no saber, y eso ya es un hallazgo. Entonces, frente a todo como estas aristas que como están planteando, el explicitar que a veces algunas cosas no se pudieron hacer, se hablan en las limitaciones, como al final, decir así como, bueno, y no alcanzamos por temas económicos, no alcanzamos por temas materiales, no alcanzamos por temas de contexto, como explicitar eso en tanto se tenga claro que eso faltó, y por qué faltó, es ya tener control de la situación y de esos elementos. Y sí, ahí como dice Paula, que comparte todo, equivocarse también es parte del periplo investigativo, que en realidad también Y eso estamos todos aprendiendo. Ujú. hay que tenerlo súper claro, sí, como que... Y también instar a que si tienen alguna duda como muy puntual de carrera como específica o que quieran conversar mucho de esto y cómo escribir mejor sus limitaciones o cómo... Ah, o- te respondo al tiro, Carla, perdón, me distraje leyendo. Pero si tienen alguna duda específica respecto a su disciplina en particular y el cómo comunicar algo que no hayamos podido como quizás responder bien aquí o que la pregunta debe para más largo, existe el programa de asesorías para tesistas de la Universidad de Chile, donde pueden conversar con algún asesor o asesora en cualquiera de las fases de su investigación, así que díganle a sus amigos y amigas para que como comenten que existe en esta instancia, pero también para ustedes en el mismo caso de la defensa, donde pueden meterse a esa página y ver qué asesor o asesora cumple más con el perfil, como por ejemplo quizá a la chica que acaba de comentarnos como esto de como cómo verlo específicamente en términos como biológicos, podría quizás conversar como con Ítalo, o
también delimitar algunas preguntas que quizás no podríamos dar respuesta como por temas de tiempo. Y respecto a lo que dice Carla, como recomendarían decirlo solo si nos preguntan, yo creo que siempre es recomendable decirlo en las diapos como finales o en las antes penúltimas, como decir, bueno, algunos alcances o limitaciones de esta investigación, porque ayuda a que, a pesar de que seamos expertos en un área, a mostrar también ese gesto de humildad y como también con el mismo afán científico, de que lo que investigamos es una cosa, pero lo que falta por investigar siempre es mucho más. Y como la investigación como una posta, al decir como, bueno, y hasta aquí llegamos nosotros y nos gustaría que de aquí se retomara en adelante con esto más, o que si alguien tuviera como las lucas, por decir el mismo ejemplo como anterior, pudiera hacerlo como en más comunidades, en más localidades o en la luna. Como, y nuestras ambiciones como, o proyecciones de la investigación se pudieran gestar como más allá de nosotros mismos o nosotros mismas. Pero sí es bueno explicitarlo. Ahí, no sé si... Sí, de hecho también es parte como de lo que se sugiere incluir en las conclusiones, como qué cuestiones quedan abiertas, qué cuestiones quedan por hacer, y qué cuestiones habría sido interesante como ir cambiando. Les quiero agradecer por... pero así es la vida en la casa, uno no puede evitarlo, y quizás es bueno para que lo sepan también en sus presentaciones en la misma defensa de tesis, que pueden haber interrupciones y que el mundo no se va a acabar, y si hay dificultades en la conexión, bueno, se volverá sobre el mismo punto, pero ustedes, si han practicado lo suficiente y tienen conciencia y tienen dominio sobre su propia presentación y sobre su proceso de tesis, no va a haber ninguna dificultad de conexión que sobrepase eso. Hemos conocido distintos procesos de defensa y todos han salido de lo mejor, independiente que hayan muchos tenido dificultades de conexión. Así que siéntanse tranquilos con eso, tranquilas con eso. Les volvemos a pedir que llenen la ficha de evaluación del taller, porque nos sirve mucho a nosotros para mejorar los talleres y mejorar lo que vamos haciendo. Y eso, como dice ahí la diapositiva, si quieren entrar a la página pueden ver los materiales que tenemos, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, también tenemos redes sociales, y Instagram y Facebook. ¿Y tenemos Twitter, Paula? Sí, tenemos Twitter. La Paula quizás les puede dejar ahí en el chat las redes sociales para que nos sigan. Ahí además también estamos mostrando los talleres y los conversatorios que vamos haciendo. Aprendizaje UCH en Instagram, Facebook y Twitter. Todavía no hay TikTok, así que lo lamentamos. Eso, ojalá les haya servido el taller, espero que hayan podido reconocer las cuestiones nuevas que hay que mirar en la defensa por Zoom. Muchas gracias, nota 7, promedio 7. Yo me despido y Hans, no sé si te quieres despedir. Sí, muchísimas gracias a todos y todas por este horario, día complejo, instancias, y agradecemos como su participación y como también que hayan estado ahí como comentándonos. Y les esperamos en caso de que requieran como cualquier cosita. Ahí están los links y por fin contesten la encuesta. Eso, Muchas muchísimas gracias por gracias. todo, que estén súper bien. Hay que dejar de grabar, ¿o no, Hans? Puedes dejar para que no se nos chisporrotee.